Bueno, continuamos aquí en Contracara con Gastón Vargas. La verdad que muy interesante este tema, y particularmente porque el tema de los cánceres es un tema que le está afectando hoy en día a toda la sociedad. Más allá de que se pensaba que era psicosomático, que tenía que ver un montón de factores, creía mucha gente que era hereditario. También otro de los temas, mamá tuvo, papá tuvo, mi abuela. Bueno, pero fíjate que cuando hablas de una culpa familiar donde todos tienen que hacer lo mismo, estamos hablando de la herencia. Se genera un patrón. Claro, de un comportamiento incoherente. Claro. Porque cuando hablamos de cáncer no estamos hablando de algo maligno ni benigno, porque la célula, te lo puede decir cualquier biólogo, no es ni buena ni mala, solo intenta adaptarse y sobrevivir. Se reproduce solamente para sobrevivir. Entonces, ¿qué estamos descubriendo acá? Estamos descubriendo que el cáncer, supuestamente es una mala palabra, es la mejora del órgano. Y eso es como decir, cuando te estás enfermando te estás curando. ¿Cómo? Eso va totalmente en contra. Por eso, cuando hablamos de la mama recién o del pulmón, siempre se diagnostica una metástasis, que es un segundo conflicto. Y por lo general, cuando a una persona le dicen tenés cáncer de mama, ya viene con un conflicto, a las 3-4 semanas desarrolla una metástasis en los pulmones. ¿Por qué? Porque tengo cáncer, me voy a morir. Necesito correr y escaparme. O puede ir para el hígado y dice, tengo miedo de inanición, no voy a poder alimentar a mi familia, se van a morir de hambre. Y va al hígado. O lo puedo ver como una traición de médico y me va al intestino, porque no soy capaz de eliminar esta guarrada que me hicieron. O esta traición. O el médico es mi hermano, ¿cómo mi hermano me va a diagnosticar esto? Me traicionó y me va al páncreas. Entonces es como muy fuerte. Colon. Claro, o al colon. Sí. Y por ejemplo, habíamos hablado detrás de cámara del riñón, ¿era? Sí. Íbamos a hablar dos temitas. El del riñón, para no olvidarme, y el del famoso tumor cerebral. El tema del riñón es muy importante, porque hay dos conflictos en el riñón. Se llama conflicto de líquidos, porque obviamente el riñón es una cantimplora. El riñón es la cantimplora de agua, donde guardamos agua y almacenamos cuando estamos en un territorio desconocido. Por eso se lo llama el conflicto del prófugo. ¿Por qué? Porque se cierra de alguna manera esa cantimplora y hasta que yo no sepa que en este territorio nuevo que estoy, desarraigado de mi mar de emociones, de mi territorio, de mis afectos, de mis caricias, de todas las personas que yo quiero, hasta que yo no sepa dónde estoy ahora, ¿sí? Como por ejemplo cuando un viejito lo llevan al hospital y de repente le diagnostican insuficiencia renal, que se muere el 70% de las personas de eso, lo único que hay que hacer es llevarlo a su casa. Porque está desarraigado. Y como está desarraigado, el programa biológico es retener agua en los riñones, porque no sé cuándo voy a volver a conseguir. Y eso es tremendo, y lo hemos hecho. Y cuando le dicen a la persona, se va a morir y le quedan 2-3 días, disfrútalo, bueno, ¿sabes qué le decimos? Bárbaro, pero disfrutémoslo en casa. Llévalo a tu casa. Cuando entre a tu casa, dale 2-3 palmadas para que se despierte, porque está en un estado somnolento. Hacele olfatear las sábanas. Si tenés un perro, que venga y lo acaricie. Que se dé cuenta dónde está. Acostalo y vas a ver que a las 2 horas va a ir al baño y no lo vas a poder creer. Bueno, el efecto es que nos llaman a las 2-3 horas y me dicen, no, Gastón no solamente fue al baño, no lo puedo contener, se hizo encima. Eliminó todos los edemas del cuerpo. El gran problema es que cuando Hammer lo llama el síndrome de los túbulos colectores del riñón, la mayor parte de las personas que hacen nueva medicina germánica solo conoce 5 leyes. Hay un montón. Lo que pasa es que hay que ponerse a estudiar y no es fácil encontrar los conocimientos. Yo estuve estudiando con Francois Leduc, yo armé todos unos cursos online con toda la bibliografía, y que se sigue desarrollando, nueva. Y Hammer dice que cuando los riñones están activos, todos los problemas en el cuerpo se agravan. Todos. Si vos tenés un cáncer en la mama, va a ser más. Si vos tenés un cáncer en el pulmón, va a ser más. Si vos tenés una fiebre, va a ser el doble. Si vos tenés un dolor, va a ser el doble. Porque está el síndrome de los túbulos colectores del riñón activo. Por eso, la mayor parte de las personas se muere en el hospital. Probablemente, si hubiesen estado en su casa, hubiesen terminado de cursar el programa sin miedo, sin tanto dolor y sin pánico. Porque si vos te situás a una persona que está en la camilla, está totalmente desarraigada. Claro. Totalmente desarraigada. Y después el otro punto que me intentaba... El tumor. El famoso tumor cerebral. No sé. Fíjate que no le dicen cáncer de cerebro, le dicen tumor cerebral. Hammer lo que les cubre es que en ese famoso triángulo psiquis, cerebro y órgano, en el momento que se genera el shock biológico, se genera una lesión en el cerebro, una lesión en el órgano y una lesión en el psiquismo del individuo. Esa lesión permite que el cerebro genere una proliferación de células
para crear nuevas neuronas en la fase de solución y haber aprendido ese conflicto. En el momento que la persona resuelve el conflicto, esa lesión del cerebro, que es la que él encuentra como un foco de Hammer, se edematiza y aparece todo un circulito blanco, con líquido. Entonces, pensé que por ahí tenía la foto. Ahí está. Ese es el foco activo. A ver si tenés otro que se ve como un circulito blanco, que dice fase de solución. Ese. Esa es la fase de solución. Cuando encontramos eso ya sabemos que el programa biológico está terminando, que el conflicto está resuelto y que solo le faltan entre 2 y 3 semanas para terminarlo. Y podemos diagnosticar con una fecha exacta cuánto tiempo le queda, si le está doliendo, qué órgano está afectado y si hay algún otro órgano afectado también. Entonces, a partir de ese edema, que si vos haces una tomografía con contraste, eso te sale como una pelota, y ese es el famoso tumor de cerebro, cuando no es ni más ni menos que la cicatrización de la lesión que tuvo el cerebro durante la fase activa. Y en Málaga se descubre, a través de estudios de médicos, que esa famosa cicatrización de células gliales, que es un tejido que se va conectando a través de magnetismo, se transforma en neuronas. Entonces, cuando a una persona le estamos sacando ese pedacito del famoso tumor, le estamos sacando parte del cerebro. Por eso, aquel que le sacan el 100% de ese tumor, supuesto tumor, se muere. Eso es tremendo. Y eso los médicos lo podrían corroborar y contrastar muy rápido. Pero el punto es que también hay que ponerse en el lugar del médico. El médico es el que tiene más miedo y el que más está sufriendo. Porque invierte 10, 15, 20 años en una formación donde pone toda su fe, donde pone toda su esperanza en una formación donde a medida que va desarrollando su formación va perdiendo los ánimos. Se desarraiga de su familia. Ya tiene un conflicto, mirá, ya estamos hablando de un conflicto muy grande, se desarraiga de sus amigos, muchas veces terminan con sus parejas pues no tienen tiempo, no pueden tener familia, porque no tienen tiempo, tienen que estar estudiando y tienen que hacer la residencia y después se tienen que meter en el hospital, y después tienen que conseguir plata para mantener una familia y recién ahí pueden formar una familia y se pueden dar el lujo. Entonces, estamos hablando de gente con un corazón hermoso porque dedicar toda tu vida, prácticamente toda tu vida, a estudiar para sanar a los demás es una voluntad hermosa. El punto es que muchos médicos, y lo saben, se sienten de alguna manera como en falta. Y muchos lo reconocen y otros no. Y yo creo que hay que empezar a unir a los médicos, hay que empezar a hacer afinidad con los médicos y ponernos en sus zapatos. Porque ¿quién los puso ahí arriba donde están? Nosotros los pusimos. ¿Y cómo haces para una persona que tiene 50, 60 años, donde hace 30, 40 años que atiende, que es el médico, es el que todos lo respetan, es el que cobra un sueldo X, el que mantiene su familia, que tiene sus gastos? ¿Cómo haces para que esa persona, de alguna manera, le digas, no, mirá, puede que el camino, está bien la intención, pero hay que darle una vuelta? Porque si yo te pregunto, ahora conociendo un poquito más, ¿vos creés que se puede hacer un buen diagnóstico sin conocer el psiquismo de la persona? Sin saber si resolvió o no resolvió el conflicto, sin saber cómo está el cerebro y sin saber cómo está el órgano. No se puede. ¿Y qué estamos haciendo? Diagnosticando a partir de un órgano. Ese es el problema. En base a eso te pregunto, la medicina normal del hoy es, tenés esto, quimioterapia. Y rayos. Automática, o rayos. Y cirugía. No hay ni siquiera atención psicológica o algo por el estilo. ¿Serviría ir a un psiquiatra o un psicólogo y analizar el problema? ¿Eso resolvería algo más que ir a quimioterapia? ¿Y por qué los mandan a quimioterapia? El punto es el siguiente. ¿Y qué defectos tiene la quimioterapia? Bueno, yo te puedo explicar todo. La gente, lo primero que le mandan es todo quimo, rayos. El primer punto es el siguiente. Si vos, vamos a dar cuenta que vos sos médico, y vos tenés a tu hijo, y a tu hijo le diagnostican cáncer, y sin embargo vos no le das quimioterapia a tu hijo, pero sí le das a otra persona. Hay algo raro, ¿o no? Porque si vos crees que el tratamiento realmente cura, se lo darías primero a tu hijo que a otra persona. Total, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. El punto es que los médicos saben que la quimioterapia es veneno, y sabemos lo que genera en la sangre, es una destrucción de los valores total. Total. Y en el mejor de los... encima, la medicina se piensa que el ser humano no es tan fuerte y sin embargo sobrevive a los tratamientos de quimioterapia. Pero sobrevive aquel que, ¿qué? Aquel que está arraigado. Porque el que no está arraigado tiene los túbulos colectores del riñón tomados. Está reventando como un sapo, está hinchado. Totalmente destruido.
Y además, fíjate un dato muy curioso. No todo el que se hace quimioterapia se queda pelado. Hoy ya sabemos por qué se cae el pelo y por qué no. Cuando vos sufrís un conflicto de separación, donde vos creés que te vas a separar del mundo, donde te vas para otro lado, donde ya te desarraigaste completamente, se te empieza a caer todo el pelo. Es la fase activa, genera una úlcera en todo el epitelio de la piel, de la cabeza, y se cae el pelo. Sí, que un tipo común que se le cae el pelo es producto de eso. Conflicto de separación. ¿Por qué? Fácil, dos tipos de coherencia. O me tocó a alguien que no me gusta que me haya tocado y se me cae el pelo para generar una pérdida de sensibilidad y no sufrir tanto. Fíjate qué linda que es la madre naturaleza, como te quiere cuidar todo el tiempo. O al revés, extraño la caricia de una persona que ya no me acaricia. Y para no sufrir ese sentimiento que me lastima, genera una úlcera en el epitelio, se cae el pelo, pero pierdo sensibilidad y me toco y no tengo sensibilidad. ¿Y puede volver a crecer el pelo? Sí, depende. ¿Cuánto tiempo duró el conflicto? Si se atrofió o no se atrofió el órgano. Porque llega un punto que de tanto sufrimiento el órgano se atrofia. No quiero que sufras más. Te volvió a crecer, volviste a sufrir. Volvió a crecer, volviste a sufrir, se volvió a caer. Bueno, pasaron 5 años, yo no quiero que sufras más. Y sé que podés volver a recaer, así que te voy a cuidar. Es tremendo, pero lo más impactante es que la lesión es a los 3 niveles. Y la biología está protegiendo el cerebro, no el órgano en sí. No importa la piel del pelo, no importa, lo que importa es el cerebro. Esa piel que está ahí adentro es muy suave. No se puede recaer en un conflicto. Recaer en un conflicto puede ser letal. Por eso las soluciones temporales son lo peor que una persona puede dar en su vida. O resuelve o no resuelve. Pero si resuelve, que resuelva, porque puede ser tremendo. Y eso es una resolución que tiene que hacerlo con ayuda psiquiátrica, psicológica. No necesariamente, es soltar. Algunas personas hacen un duelo en un día, otros en 10 meses, otros en 5 años, otros en 20 años. Tenés a la viuda que llora 30 años, tenés a la viuda que llora 20, tenés a la viuda que llora una semana, tenés a la viuda que no llora y que acepta con alegría el paso al otro mundo. Todo depende de uno mismo, el psiquismo es individual. ¿Cómo lo vive una persona? Pero puede haber 3 personas con un mismo conflicto, para uno es un disgusto y para otro es un sufrimiento. Entonces el tema de la quimio o los rayos ¿se puede recomendar en alguno? ¿Sabes por qué hacen? Mirá, la quimio se sabe que es veneno, los médicos lo saben. Bueno, punto del siguiente. De hecho, creo que a Hammer lo castigaron mucho justamente porque negaba el tema de la quimio. Claro, pero ¿por qué? Bueno, eso es un error, según mi entender, porque si una persona está convencida que se tiene que hacer el tratamiento de quimioterapia para salir de esta etapa y escaparse del predador que es el cáncer, si ella no entendió realmente cómo funciona y vos no le das quimioterapia, probablemente se muera un cáncer de pulmón. Claro. Entonces la solución es, hacétela, pero vamos de la mano, claro. Vamos a estar con vos, dale, que esté toda la familia, que te acompañemos, dale. Si la persona es más fuerte de lo que la ciencia se piensa, pero tiene que estar arraigada. Claro. Entonces la solución no es, dejemos de hacer esto, no es esa la solución. Es acompañemos lo que es coherente para la persona. Si yo creo que es coherente conmigo cortarme la pierna porque tengo miedo que se me expanda, cortale la pierna. Porque se te va a morir si no. Claro. Vos tenés que ser coherente con lo que vos sos. Ahora, si vos haces el cambio de paradigma y entendés en realidad cuál es el sentido biológico y el para qué de la biología en tu cuerpo, no vas a tener miedo. Pero si seguís teniendo miedo, bueno, ¿qué es la quimioterapia? El punto es el siguiente. La medicina tiene miedo, fíjate, una ciencia tiene miedo. Fíjate la incoherencia. La medicina tiene miedo de que cuando vos tenés una famosa célula cancerígena en el cuerpo, ¿sí? Que es, ya entendimos para qué funciona y qué es, que a propósito estaría bueno que puedan ser un poco más sutiles en el diagnóstico a las personas, porque atendimos todos los días tenemos gente que le han dicho, imagínate tenés un perro adentro que te está comiendo de a poco. Claro. Vos no podés decirle eso a una persona que está muerta de miedo. La matás. Yo te digo... yo no quiero que nadie se sienta tocado y nada por el estilo, pero hay que tener un poco de corazón. Tenemos gente todos los días y vos sabés lo que es que venga una madre que le diagnosticaron cáncer óseo a mi hija en el brazo izquierdo, tiene 10 años, se está muriendo llorando. Yo le digo, no, esto no se va a morir, si es la fase de solución. Es un callo óseo. Todos sabemos que existen los callos óseos. Pero si te lo diagnostican cuando está creciendo, es un cáncer de hueso. Si te lo diagnostican cuando ya está crecido y cicatrizado, es un callo. ¿Y eso se produce por qué? Perdóname. Una desvalorización de sí mismo de la persona. No ser capaz de
abrazar a una persona y generar una úlcera en el hueso, por ejemplo. ¿Eso lo sufre el chico o quién no se lo da? No. Y lo que pasa es que la situación la plasma la familia, pero la vivencia de la persona es individual. O sea, que la chiquita, por más chiquita que sea, que dentro de la panza, vos hablabas del aborto. Dentro de la panza, Hammer se dedicó a hacer tomografías a los chicos recién nacidos. Porque hay muchos que preguntan, bueno, ¿y el cáncer en bebés por qué? Porque no sufre el bebé. Sí sufre. Si a vos te ponen en una pared y alguien está hablando del otro lado, vos escuchás. Y la pared esta no es tan grande de la panza. Y vos sentís, y vos percibís, olfatés. Entonces, dentro de la panza vivís los mismos conflictos que por afuera, y eso lo demostró Hammer con las tomografías. Cuando un nene recién nacido nacía, Hammer le hacía tomografía porque ya tenía algún problema y encontraba el foco activo, y a los 3-4 días se encontraba en solución. Eso quería decir que dentro de la panza estaba conflictuando. Y cuando nació, resolvió. Se separó del problema. O arrastra el problema. No, es que él no puede estar generando un problema, él lo puede estar viviendo, percibiendo y sufriendo dentro de la panza, porque no puede hacer más nada. Entonces cuando nace, aparece la famosa leucemia infantil, que es la desmineralización. Porque en la fase activa hubo una desvalorización total de sí mismo, porque la pareja no quería tener hijos, por ejemplo. Y se enteró que iba a tener un hijo, casi se muere. Y él dice, ¿qué hago acá? No sirvo para nada. Y piensan que no pensamos, piensan que no sentimos. Que no podamos expresar y comunicar con un lenguaje verbal no significa que no pueda sentir. Pregunto, y esto va un poquito fuera, vamos a volver al tema del tumor, pero, por ejemplo, cuando uno ve, viste, hoy está famoso, o está en boga el tema de la ideología de género, ¿no? El que se cree que es mujer y, bueno, y hay un acompañamiento inclusive estatal, legal, en el cual si yo me siento que soy Juana, me puedo pedir documentos, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿también eso es un efecto prenatal? No, eso ¿Postnatal? Mirá, la nueva medicina germánica da explicación a las 72.000 enfermedades diagnosticadas en la medicina escuela y a todos los trastornos psicoemocionales, si los querés llamar de esa manera. Autismo, homosexualidad, bulimia, anorexia, absolutamente todo. Lo único que son conflictos activos en el cerebro que generan nuevos patrones de comportamiento. Ni más ni menos. Y siempre con una intención, adaptarse, sobrevivir y poder ser feliz. Es un tema muy polémico el tema ese que vos me estás planteando. Sí, tenemos seguramente será para otro capítulo. Sí, pero necesita como un desarrollo porque es muy polémico. Y hablar de algo sin entenderlo, yo puedo hablar, pero el que está al otro lado va a juzgar, porque le falta información. Lo importante es entender que si alguien es feliz, hay que dejarlo ser feliz. ¿Cuál es el problema? Si cada uno trata de ser feliz de lo mejor que puede. Y si vamos a algo un poco más filosófico, empezamos a entender que en realidad el otro no existe, siempre soy yo. Y yo no voy a querer lastimar nunca a nadie, siempre voy a estar tratando de hacer feliz a la manera que encuentro. Ahora entiendo el tema de la felicidad, o el tipo que nació, o es así, o no nació, pero su psiquis fue trabajada porque sobreprotección de la madre o rechazo del padre o lo que fuera, que provoca que el chico tenga una tendencia homosexual o otros patrones en los cuales se siente identificado, que por supuesto puede ser feliz si quiere ser feliz. Hay un entorno en el cual se inclina a fomentar eso, es decir, eso se da pregunto, ¿no? Capaz que lo analizó Hammer algo. Hay como una movida de derechos, ¿no? Ya exagerada, entramos en un mundo donde pareciera que tiene que haber una inclinación a homosexualizarse, a la sociedad, etcétera. Claro. ¿Tiene que ver en eso? ¿Afecta lo mismo o qué? Mirá, no sé si sí, te entiendo la pregunta. Estamos llevando a un exceso o una solución biológica. Y nosotros somos armonía, no somos ni exceso ni defecto. Todo exceso va a generar un problema y una adaptación del órgano para volver a la normalidad. Porque si hay exceso de algo es porque te falta en exceso algo. Yo lo que te puedo decir es que en la biología existe la homosexualidad y es totalmente normal, y si no existiera se extinguirían los lobos, por ejemplo, donde el único que no es homosexual es el alfa, porque si no se matarían entre todos, disputándose por el territorio. Entonces son programas de adaptación biológica, hay que dejar de juzgar tanto.
Para eso está la mujer, y para eso está el hombre zurdo y la mujer zurda, que tienen funciones biológicas totalmente distintas, que también requeriría una charla completa para hablar del hombre zurdo. ¿Por qué somos zurdos y diestros? Bueno, ¿por qué antes había más tartamudos y hoy no? Porque al hombre zurdo, a la mujer zurda, se le hacía escribir con la mano derecha, y el relé que maneja el músculo de la parte del brazo maneja la parte de la boca. Y cuando vos querés escribir, tartamudeás, porque tenés bloqueado un relé. Entonces, hay muchas explicaciones que ya están. Esta nueva medicina, en 24 horas se puede confirmar y corroborar científicamente por cualquier médico, cualquiera, médico, biólogo, veterinario, cualquiera que tenga ganas, cualquier persona también. Simplemente para cerrar este tema, por lo menos... Quedó el de la quimio, me acuerdo que quedó abierto. Sí, pero antes de ir a la quimio, hay un feminismo exagerado hoy. Y también juegan otros patrones donde la sociedad lo incorpora y hoy, ¿viste? Hay un exagerado, hablando del feminismo, ¿viste? Mate al macho, en fin, entra a jugar otra cantidad de patrones que a través de los medios de comunicación, que sea homosexualizar la población o generar un retrotraimiento del hombre en su función de hombre y una sobredimensión de la mujer como mujer, ¿no? Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, dice la mujer, derecho del cuerpo, derecho de esto, lo que quiera, si me mirás, te denuncio, si me tocas, te denuncio, me toca a quien quiero que me toque, pero también sale la provocación, es decir, hay una sobredimensión sexual en los medios de comunicación, en los avisos, en las publicidades, en fin, tiende a buscar, pero no lo toques. Es decir, eso no genera también psicológicamente o algún patrón de conflicto en el mismo hombre. Y dice, bueno, prefiero irme con otro hombre, supongo, que ir con la mujer, porque voy a tener más quilombo con la mujer de lo que voy a tener con el tipo. Es decir, esto te lo puedo explicar va muy bien, va de la mano. ¿Puede ir? Sí. El punto es el siguiente, estamos hablando otra vez, otro exceso, y nosotros no somos exceso, nosotros somos armonía. Lo que sí, pues fíjate que la vida es rítmica y tiende a compensarse. Cuando tenemos un gran exceso, después viene un periodo de gran defecto, hasta que volvemos a la normalidad, hasta que volvemos a un exceso y nos vamos. Si nos mantuviéramos más en el centro, no tendríamos tantos excesos y tantos defectos, por ende no tendríamos tantos problemas. El cambio de roles en una sociedad biológica es muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque Hammer descubre que la parte hormonal está dirigida por la corteza cerebral, por la cuarta capa del cerebro. Ahí se maneja la parte hormonal, ahí se maneja del lado derecho la parte masculina, en el hombre diestro y la mujer zurda, el nivel de testosterona, y del lado izquierdo, en este lugar, la parte femenina, la parte de los estrógenos y la progesterona. El punto es el siguiente. Cuando un hombre recibe un impacto en el territorio, un hombre diestro, un conflicto de territorio, donde un otro macho le disputa su territorio, genera un impacto en su cerebro y se adapta y activa las arterias coronarias para ir y atacar. El punto es que cuando se lo genera una mujer, no puede atacar a la mujer. Entonces el primer impacto genera lo que nosotros llamamos una constelación y genera que vaya al otro lado. En vez de vivirlo con manía, lo vive con depresión. Le baja el nivel de testosterona y le aumenta el nivel de estrógenos y progesterona. Eso es una constelación cerebral. Es una adaptación para sobrevivir. ¿Cómo voy a atacar a la mujer? No la puedo atacar a la mujer. Entonces me agacho. ¿Viste cuando hay dos perros? Que uno es alfa y el otro no, y cómo te das cuenta porque el otro se agacha. Bueno, pasa lo mismo. Y en la mujer pasa al revés. Pero ¿cuál es la diferencia? En la mujer estamos generando, ahora hay muchos problemas de fertilidad. Cuando la mujer no tiene el nivel de estrógeno y progesterona necesario, porque tiene elevado el nivel de testosterona, le falta una parte muy importante, que es la feminidad. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde la mujer tiene fuerza física, literal, más que el hombre. Y no es coherente en la biología. Imagínate que no estamos ni adaptados y acostumbrados a digerir el cereal. Vamos a adaptarnos a que la mujer, yo no estoy juzgando, pero estoy hablando del cuerpo. Eso va a generar necesariamente conflictos de territorio. Y más de 2 o 3 conflictos de territorio, alguno de ellos puede impactar en la identidad sexual y aparecer la homosexualidad. Que es lo que vos decís. Lo mismo las mujeres, ¿eh? Lo mismo.
De hecho, el 90% de los homosexuales del mundo son mujeres, porque el relé de la identidad sexual está acá, en la parte izquierda. Y es más fácil que haya, lo que pasa es que no se dice, se habla más de los hombres. Pero en la consulta el 90% son mujeres, el 10% son hombres. Entonces, son cosas que no se dicen y como no salen en los medios, se piensan que la ciencia no sabe, pero en realidad se sabe. Entonces el punto sería, volvemos a la armonía. Obviamente que si hay un exceso ahora, se está compensando una falta de valorización de la mujer, se está compensando una falta de abuso durante un montón de años. Y todo es rítmico y todo se tiende a compensar. Pero una cosa es que se compense solo y otra cosa es que creamos que está bien. Que haya una estimulación exagerada. Porque no me puede decir ninguna mujer que no le gustaba que le chiflen a algún obrero o a alguien, pero en armonía. Hoy, un obrero, yo lo veo en la calle, corre la cabeza cuando pasa una mujer. Yo no estoy diciendo que tiene que chiflarle, pero a muchas mujeres les gustaba, otras no. No podemos generalizar. Algunas justo tenían un día de caído y les chiflaban y dicen, ¡ay, qué bien! Y por lo menos alguien reconoce mi belleza. Y ahí salía de un conflicto. Hoy eso no lo tiene y no lo va a tener. Y vamos cada vez en picada, un hombre menos masculino y una mujer más masculina. Cambio de roles, inevitablemente conflictos. Menos femenina y más femenina. Y ahora volvamos al tema del tumor que habíamos mencionado y que hubo este lapsus. Bueno, el punto es el siguiente. El famoso tumor de cerebro aparece solamente cuando hay resolución de conflicto biológico. Porque antes no hay nada. Lo único que encontramos es el foco activo, que lo llaman los radiólogos un artefacto, en el cerebro específicamente. Hammer descubre el mapeo del cerebro donde cada partecita del cerebro corresponde a un órgano. Entonces, cuando está el órgano afectado, sabemos qué parte del cerebro está afectada. Y sabemos cómo está sufriendo el psiquismo del individuo. Por eso el triángulo. Vos podés entrar con una tomografía y saber cómo está el órgano y saber qué está sufriendo y qué vivió exactamente y cuándo. Pero podemos entrar, pero con 24 horas. De 2-3 años para atrás. Podemos entrar por el órgano, saber qué vivió o qué está viviendo y cómo está el cerebro. O por el conflicto, saber cómo está el órgano y cómo está el cerebro. Vamos a hacer un diagnóstico. Esto es medicina del futuro. Esto está años luz de la medicina tradicional. Pero sería ideal que lo puedan incorporar. Porque vos imaginate una medicina preventiva con la nueva medicina germánica y una medicina con los protocolos con la medicina tradicional. Pero vamos a la preventiva. ¿Por qué vamos a esperar a que esté todo dañado y todo mal para tener que inventarnos e ingeniarnos ideas para poder restituir un órgano a la normalidad y al normal funcionamiento? Porque hay algo que hay que destituir, que es que la idea de que la nueva medicina está en contra de la medicina tradicional, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y lo único que hacen es dividir. Hay intereses, laboratorios, médicos, muchos billones de dólares. Pero hay gente que piensa que los médicos se quedarían sin trabajo y están totalmente equivocados. No alcanzaría la cantidad de médicos que hay en el mundo para atender a la cantidad de gente que habría que atenderlos como corresponde. A veces hay consultas que duran 1 hora, 2 horas o 3 horas. Y el médico no puede estar preocupado por tener que atender 20 pacientes por hora. Eso es una incoherencia. Porque no puedo tener 3 minutos por paciente. Y yo sé qué pasa eso. Porque yo estoy del otro lado de la parte económica. Y yo sé las finanzas. Entonces a mí eso no me lo puede contar nadie. Pues yo lo vivo y lo vivo hace años. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se den estudios, que los médicos tengan que hacer estudios de más para poder mantener la clínica abierta, para poder mantener esto abierto? Eso es ¿pero por qué? Porque no le alcanza. El médico no puede estar preocupado por eso. Tiene que estar preocupado por el psiquismo de la persona. Entonces, tumor cerebral, lo peor que puede ocurrir es operarlo. Sí, mirá, yo te lo digo para que quede. Si vos le sacás el 100% de ese tumor, la persona no puede vivir. Si vos le sacás la mitad, porque muchas veces no se animan a sacar todo, y lo acompañás a la persona arraigada, 100% de probabilidad de que sobreviva. En las condiciones óptimas. Si vos le sacás medio tumor y le das rayo de quimio, 50% de probabilidades de que sobreviva o de que se muera. De que depende del arraigo. Es muy sencillo. Hay un tema que quedó pendiente que me parece muy importante, de la quimioterapia. Si querés lo desarrollo 2 minutos. Sabiendo que la quimioterapia lo que intenta es matar una posible célula que esté viajando por la sangre, ¿sí? Que hoy ya sabemos que no tiene lógica científica, porque ahora que vos más o menos entendiste cómo funciona, decir que una célula de la mama que genera leche se transforma en una célula que genera una úlcera en el conducto, no tiene sentido, porque una crece en fase activa, una se deshace en fase activa
no tienen el mismo funcionamiento, no tienen lógica. Creer en que hay una metástasis a partir de un tumor primario es lo mismo que decir esto, mira, para que se pueda entender, porque mucha gente no tiene los conocimientos de anatomía, que yo me tuve que poner a estudiarlo, yo tampoco los tenía. A mí me bocharon. A mí me costó un montón, fue lo que más me costó, yo no entendía nada. Yo sabía dónde quedaba el codo, ¿no? Pero el punto es el siguiente, voy a poner un ejemplo que sea una analogía que siempre se entiende. Esto es como decir que salimos de la mama, que es Alemania, donde un alemán se tira al mar y se va a nadar. No sabemos si va al Atlántico, no sabemos a qué mar va, pero se tira a un mar, al que sea. Y de repente, mientras está nadando, llega a China. Y en el interín, cuando iba nadando, se vuelve súper inteligente y se transforma en chino. Porque ya sabía que había chinos y se adapta en el interín, sin saber que había chinos. Pero eso no es lo más gracioso. Lo más gracioso es que la medicina te dice que encontró el alemán que se transformó en chino entre los 1.000 millones de chinos. Eso no se puede. Porque esa célula que está en la mama, que está en el órgano, que está en el cerebro, que está en el riñón, que está en todo, es del riñón, es del pulmón, es de ese lugar. Y se activa por una sola necesidad, sobrevivir. Ni más ni menos. Y es dejar de sufrir. Tenemos casos documentados donde una vez un médico me escribió y me dice, mira Gastón, tengo una señora, una viejita que se me está muriendo, la tengo en el hospital, se me está muriendo. Entonces yo, ¿qué pasa? No, tiene la presión, está por reventar y ya no sabemos qué darle y no le baja la presión. Pero bueno, obviamente si la presión está activa, se está corriendo, se está tratando de escapar de algo, no se puede escapar. Entonces le hice 3 preguntas. Le digo, a ver, contame, ¿estás sola? Sí, está sola, nadie la viene a ver. Bueno, vas a tener que hacer un rol de familiar, vas a tener que entrar en confianza con la persona, le vas a tener que generar una empatía y que aparezca la esperanza. Y si aparece la esperanza, la vas a salvar, le digo. Porque si aparece la esperanza, aparece el amor, y si aparece el amor, se cura todo. Entonces, documentado en el hospital. Me dice, mira Gastón, las 3 cosas que vos me preguntaste, se las dije. Cuando se las dije, me agarró la mano, con la otra agarró la camilla, abrió los ojos y se largó en un llanto. Según los órganos que tenía implicados, yo sabía que era un problema con la hija, que no se hablaba ni nada por el estilo. Entonces le dimos solución, no te preocupes, vas a tener tiempo de volver a ver a tu hija tiene ganas de que estés bien, de que estés fuerza, la llamamos, todo, le dimos un mensaje. Entonces fue como, generó alguien que le compartía el sentimiento, nadie se lo había podido compartir. El médico se lo compartió. Por eso sería tan fácil ayudar abriendo un poquito nada más los ojos, un poquito más. Falta un poquito, no falta tanto, pero hay que estar dispuesto a abrirlos. Para ir cerrando, creo que por supuesto que eso, no sé si tiene que haber una sociedad que volvamos a entender el amor, ¿no? Porque estamos en una sociedad crispada, en una sociedad complicada, con penurias de trabajo, económicas, sociales, culturales. Estamos como país muy mal. Creo que nuestras hermanas repúblicas latinoamericanas están transitando por lo mismo que transitamos nosotros. Y percibimos que en la Argentina el cáncer es un tema que se está dando con una frecuencia y con una ligereza enorme. Yo escucho más de cánceres acá de lo que yo escucho en otros países. Tal vez Brasil, como son más alegres, qué sé yo, tienen probablemente menos, sean menos propensos. Pero a nosotros se nos está dando. Y tenemos un país muy rico, y tenemos un país muy bueno, pero un país grande y con grandes posibilidades, y tenemos todo, pero la gente se la ha bombardeado mentalmente haciéndole creer que somos una república bananera. Y que no podemos hacer nada, y que tenemos que pedir prestado, y que tenemos que después pagarlo, y entonces hay que correr. Y nos tienen en este esquema, donde también desvalorizamos la cultura, el hombre, la familia, la vida, la mujer, el narco que suple a la felicidad por temas circunstanciales. Todo, es como que tenemos un bombardeo tan grosero, tan grotesco de golpe que nos está dejando como inmóviles, ¿no? No hay poder de reacción. De hecho, los políticos hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y como lo hacen los políticos, lo hacen los laboratorios, los médicos, las asociaciones, cada una defiende como un lobby su parte, pero
pero no para el beneficio del todo, sino en contra de. Entonces hay un tema que estamos viviendo muy grave. Supongo que si Hammer estudió la psiquis humana y por supuesto todo este desarrollo, que bien lo planteás y que vos lo estás trabajando, para que los argentinos salgamos adelante y volvamos a creer en nuestro propio esfuerzo y entrar en, como dijiste, en una armonía. Mirá, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que yo siempre le digo a todos los chicos. Cuando nosotros trabajamos un proyecto que vincula no solamente la nueva medicina germánica, sino vincula técnicas de Oriente, que lo único que trabajaban era la armonía y la paz, que eso lleva a la felicidad. Y nosotros siempre nos veníamos dando cuenta, hasta que ahora lo empezamos a contar, es que una vez que vos estudias toda la nueva medicina germánica, empezás a entender que necesitas esas herramientas para entender cómo vivir en el amor, en el agradecimiento. ¿Por qué no te tenés que apegar al resultado? ¿Por qué tenés que dejar de juzgar? ¿Por qué no te tenés que enojar? ¿Por qué no te tenés que preocupar? ¿Por qué te tenés que ocupar de este momento? Y mañana será mañana y te ocuparás de mañana. Yo tenía un cliente una vez que estábamos tomando algo y le suena el teléfono un sábado. Y me dice, uy, se encendió fuego a la oficina, esto que lo otro, no sé qué. ¿Sabes lo que me dice? ¿Cómo me voy a preocupar el lunes? Ese tipo había entendido todo. Porque vos ahora no podés hacer nada. Vos te podés ocupar de lo que te podés ocupar en el momento. Entonces usamos distintas técnicas para tratar de volver a la armonía. Y muy fáciles. Es muy rápido, porque el ser humano es un ser armónico. Y cuando vos vas a la traducción de armonía, de amor, tienen las mismas letras. Estamos hablando de amor, armonía, amor. Estamos hablando siempre de lo mismo. Y el ser humano, cuando logra encontrar a alguien que le hace empatía, rápidamente crece y ese amor se reproduce. Y es muy rápido. ¿Y qué hacemos con ese desamor que la política nacional y la economía y los órganos de poder yo creo que dominan? Porque también nos genera un poco de rabia, hay que pelear contra, ¿no? Hay que estar... Entonces nosotros tenemos un movimiento político que se llama Segunda República, que obviamente tenemos que recuperar nuestros valores, tenemos que recuperar la confianza, por supuesto que el mensaje es un mensaje de optimismo en base al esfuerzo y la voluntad y la alegría que pongamos para volver a ser lo que fuimos o ser mejor de lo que fuimos, ¿no? Porque hoy no somos nada de lo que fuimos. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser tal vez distinto, mejor, pero con un mensaje de optimismo? Pero al final de cuentas tenés los tipos que tienen el poder, que definen vida, muerte, futuro, alegría o tristeza de una población. Yo creo que el cambio es uno solo y es individual. Porque la sanación de la que vos estás hablando a nivel país, porque sanación del psiquismo del individuo, solo se da si hay sanación individual, porque uno cree que cuando uno se sana solo él, en realidad sana a todos. La sanación es grupal, no es individual. Entonces, si yo empiezo a dejar de querer ir a África a ayudar a los negritos, no porque no se lo merezcan, porque hay gente en África para ayudar, pero si me empiezo a encargar de ayudar a los que tengo acá al lado mío, los que tengo a mi alrededor, a mi familia, a mí, primero a mí, si me permito descansar, si me permito dormir, si me permito alimentarme bien, si me permito quererme, si me permito ser feliz, sacando los miedos, sacando la culpa, si me permito cultivar el amor en mí, es muy difícil que seas infeliz. Y si vos no sos infeliz y sos feliz, vas a compartir esa felicidad. Entonces el objetivo no es que todos dejen de trabajar de lo que trabajan, porque muchos dicen, bueno, y ahora, entonces dejo lo que hago y no, la idea es que vos hagas lo que hagas, pero de otra manera. Con otra conciencia. Estamos todos trabajando para lo mismo, para ser felices, para nada más. Entonces trabajemos en equipo, no nos perjudiquemos, generemos un mayor bien al otro, tratemos de pensar un poco más en el otro. Tratemos de aceptar, nosotros hacemos lo mejor que podemos para ser felices. Y si no sale como vos esperabas el resultado, bueno, intentalo de nuevo. Vos quisiste hacerlo mejor, no quisiste que te vaya mal. Entonces me parece que un poco la idea viene por reformular cómo ves tu vida. Y empezar a verla con otros ojos. Y aceptarla y ahí se transforma en un placer. Gastón, muchísimas gracias, muy linda entrevista, te agradezco mucho, espero que les guste a todos, tanto como a mí, y por supuesto los que quieran
participar, llamarlos, formar parte de algún seminario o cursos, creo que está en pantalla, podemos poner, ahí está, www.awakeningproject.com. Así que los que quieran pueden escribirle a Gastón ahí y estoy seguro que van a poder participar un curso y algún seminario y todo, y si no te tendremos de vuelta acá y seguiremos. No vamos a poder pagar ahí, no. pero vamos a hacer mucho bien. Gastón, te agradezco muchísimo de verdad por esta entrevista, sé que has venido especialmente, así que muchísimas gracias. Y creo que ha sido muy útil y te tendremos, si Dios quiere, muy pronto para tocar estos otros temas que quedaron pendientes. Bueno. Y seguramente mucha gente va a escribir y espero que les puedas contestar abajo. ¿Vale? No hay problema. Muchas gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias de vuelta por acompañar, donde hablo, acá. Gracias, creo que valió también la pena, no solo porque hemos tratado el tema de la medicina germánica con Chinda Brandolino y tantos otros, sino la importancia que significa, ¿no? El que uno puede curarse, uno puede balancearse, uno puede, por supuesto con la ayuda del otro, ¿no? Porque el amor es fundamental. Y si no hay amor, uno se enferma, eso es así, siempre fue así. Por eso hablaba de la religión católica, plantea el amor al prójimo, el cristianismo tiene el amor al prójimo, si no tenemos amor propio, el amor al prójimo, nuestra vida es miserable, no sirve, nos enfermaríamos, porque estaríamos compitiendo con el prójimo en vez de ayudarlo. Y cuando uno lo habla en ese sentido humano, también lo habla en el sentido país, ¿no? ¿De qué vale que Argentina sea una potencia si los hermanos de al lado están muertos de hambre? ¿Viste? Y tratan de entrar y hay barreras y cosas. Si en realidad es ayudar al prójimo, nosotros tenemos que estar bien nosotros y ayudar a que los otros países estén bien. Si no, no tiene ningún sentido. Después el hecho de cómo se plantea el tema del cáncer, ¿no es cierto? Cómo uno tiene que tener otro prisma de ver las cosas y que el tumor es simplemente una defensa y no hay que extirpar la defensa que nos va a proteger, porque seguramente con ese cambio de paradigma o balanceo que planteaba también Gastón, hace que nos recuperemos. Y de hecho hay muchas cuestiones, conozco que gente con reliquias, ¿no es cierto?, de Santa Teresa o de la Virgen o el apóstol o el santo que nosotros tendemos a creer, creemos que intercede y tal vez sí, la oración, el deseo, un montón de factores hace que se interceda para que eso se transforme en un milagro. Y lo vemos como un milagro y tal vez también es nuestra actitud, acompañada con la fe, por supuesto, pero que nos genera una buena actitud para salir adelante. No sé si me equivoco, pero cambia también un poquito el espíritu. Y creo que es importante porque lo primero que se atiende es quimioterapia, veneno puro. Sería una locura, a no ser que, como dijo Gastón, puede utilizarse, depende del caso, pero no en todos los casos igual, porque somos todos distintos y cada uno tiene un efecto y un desarrollo físico, psíquico, que cada uno es un individuo único e irrepetible. Entonces, tenemos cada uno diferentes sensaciones de la misma enfermedad, de cómo la adquirimos o cómo podemos salir de esa enfermedad. Entonces, que el cariño, que el amor, que la compañía, que el poder desahogarse, un montón de factores hacen que la cabeza, que rige todo el cuerpo, pueda colaborar para que el cuerpo se sane. Y si no estamos bien de la cabeza, difícilmente podamos resolver el tema corporal. Y si no podemos resolver nuestras propias enfermedades, difícilmente podamos ayudar al prójimo. Entonces, tiene que haber toda una coherencia, que bien lo plantea Gastón, en esa armonía. Y nos sirve. Por eso es importante, tanto a nivel personal como a nivel país. Yo sufro lo del país, ¿no? Muchísimo. Y lo sufro de verdad en el buen sentido de que quiero seguir haciendo y hay que seguir haciendo, y me he puesto como campaña de que TLV1 tiene que colaborar para mejorar la calidad humana, fomentar el amor y por supuesto defender el país, pero defenderlo con el futuro al bien común, al bien de todos, pero que no nos lleven por delante, ¿no es cierto? Tampoco ser el buenazo, sino
ayudar y a ser ayudado y colaborar para todo, pero eso es lo que lo pensamos y eso es lo que trabajamos aquí. Así que espero que les haya gustado. Ya pueden comunicarse con Gastón a través de www.awakeningproject.com. Si los que quieran comunicarse con él lo pueden hacer. Esperamos tenerlo de vuelta aquí en el programa de vuelta. Y seguramente va a estar. A todos, muchas gracias por haber seguido aquí en Contracara y sigan siempre sintonizando TLB1, toda la verdad primero. Gracias.